Hola alumnos de quinto básico, ¿cómo están? Vamos a revisar el PPT correspondiente a la etapa número 7, síntesis de las etapas 4, 5, 6, es decir, de las guías 4, 5, 6. En la guía 4 nosotros comenzamos ya a ver los términos de la multiplicación y la multiplicación en cuestión. Muy importante es recordarles que siempre, todos los días ustedes deben tener la buena costumbre de repasar las tablas de multiplicar. Es importantísimo para trabajar operatoria, sobre todo en multiplicación y en división, que ustedes tengan un 100% de manejo en las tablas de multiplicar. Analizando la multiplicación, nosotros vimos los términos, cada uno de ellos que tiene un nombre específico. Los términos que se van a multiplicar se denominan factores y el resultado que se obtiene se denomina producto. También analizamos en la multiplicación algunas de las propiedades, como por ejemplo la conmutativa, en donde nos dice que el orden en que pongamos o multipliquemos no altera el resultado. Y esto es súper importante cuando nosotros revisamos las tablas de multiplicar. En una clase a un estudiante le pregunté el resultado de 7 por 6 y en otra clase al mismo estudiante le pregunté el resultado de 6 por 7. Ahí nosotros comprobamos, ¿no es cierto?, el manejo de la propiedad. Dentro de las propiedades también vimos la propiedad asociativa, que es como una conmutativa, pero con mayor cantidad de términos, ¿ya? No solamente se puede desarrollar con 3 términos, también pueden ser 4 o 5. Y es ir asociando dos términos, ¿no es cierto? Y eso nos permitiría resolver la multiplicación de una manera mucho más amigable. La distributiva es una propiedad que funciona exclusivamente con respecto a la suma. Por ejemplo, ¿no es cierto? Observamos acá que estamos multiplicando este número factor 4, está multiplicando al resultado de 2 más 3, por lo tanto es lo mismo que decir 4 por 2 es 8, más 4 por 3 es 12 y 8 más 12 son 20. El elemento neutro es una propiedad, ¿no es cierto?, muy específica, ya que todo número multiplicado por 1 conserva su valor. Por eso decimos que en la multiplicación, exclusivamente en la multiplicación, el 1 es el amigo de todo porque los deja absolutamente igual. Y el elemento absorbente nos dice que el número multiplicado por 0, es decir, el 0 es como un papel de esos llamados toalla nova, que absorbe todo, ¿ya? Absorbe todo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nos dice que el 0 es de los números que se multiplican por él. En el ejemplo, ¿no es cierto?, que vemos a continuación, siempre tenemos que tener en cuenta que la multiplicación se realiza, este es el factor multiplicador, por lo tanto, toda esta cifra se va a multiplicar por 7. ¿Cómo lo hacemos? Primero multiplicamos el 7 por el número que está en la unidad. También existe el canje, y si el número, ¿no es cierto?, obtenido es mayor a decena, esa decena, ¿no es cierto?, se escribe en el lugar de las decenas. Luego multiplicamos las decenas teniendo en cuenta lo mismo, que si el número es mayor a centena, se escribe en el lugar de la centena. Y luego multiplicamos la centena para obtener el resultado final. ¿No es cierto? Siempre tenemos que tener en cuenta que la multiplicación, cuando es por dos dígitos, debajo, ojo, en el factor multiplicador, cuando hay dos dígitos en el multiplicador, recordemos que hay un cerito debajo en la unidad, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta eso siempre, chiquillos. Yo se los hice ver siempre en las clases. La división se pueden identificar los siguientes términos. Lo que se va a repartir, que se llama dividendo, en cuánto se va a repartir, que se llama divisor, lo que le corresponde a cada uno, que nosotros lo conocemos como cociente, o es el resultado de la división, y lo que sobra, que es el resto. Fijarse en esto, porque cuando la división tiene resto, es inexacta. Cuando la división no tiene resto, es exacta. ¿Ya? ¿Ok? Y el algoritmo de la división nos permite decir que primero tenemos que separar las cifras. Recuerden eso. Esto también lo vimos nosotros en una clase, ¿no es cierto? Cuando nosotros separamos las cifras, siempre las cifras separadas tienen que ser mayor al divisor. Pero no necesariamente tenemos que separar una sola cifra. Repito, las cifras
o la cifra separada deben ser mayor al divisor. Y si el primer dígito no es mayor al divisor, bueno, separamos dos cifras, ¿ya? Y después consultamos qué número multiplicado por el divisor nos acerca a la cifra separada o nos da exactamente la cifra separada. En este caso, separamos una sola cifra que al dividirse por 4, pensamos en un número que multiplicado por 4 nos dé 8, y ese número es 2, porque 2 por 4 es 8. Luego, ¿no es cierto?, ¿verdad? Y ahora nos corresponde bajar la siguiente cifra, que es el 4, y la escribimos al lado del resultado de la resta. La misma situación, pensamos un número que multiplicado por el divisor nos dé 4, y ese número es 1. Y 1 por 4 es 4, anotamos el producto de esa multiplicación, hacemos, ¿ya? Y por último bajamos la última cifra, que es 8, y en este caso repetimos, ¿no es cierto?, el algoritmo pensando en un número que multiplicado por 4 nos dé 8, como en este caso, ¿no es cierto?, es 2, porque 2 por 4 es 8, y al resultado, ¿ya?, nosotros le asignamos inmediatamente, ¿no es cierto?, la clasificación, que si no hay resto, la división es exacta. ¿De acuerdo? No hay más dígitos en el dividendo. La división llega hasta acá y se termina. Eso quiere decir que 848 dividido 4 es 212. Pensemos en una situación, ¿ya? Queremos repartir 848 libros en 4 estantes. En cada estante van a haber 212 libros. ¿De acuerdo, chicos? Esto lo trabajamos bastante en clase, incluso hicimos varias divisiones como ejemplo. Así que lo importante, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo podemos comprobar el resultado de una división? ¿Será verdad que el resultado es 212? Hacemos la operación contraria, ¿ya? La división es lo contrario de la multiplicación. Entonces, ¿será verdad que el resultado es 212? Comprobémoslo. ¿Y cómo lo comprobamos? Multiplicando el cociente, es decir, el resultado, por el divisor. Y eso nos tiene que dar el número, ¿no es cierto?, dividendo. Es decir, si en cada estante hay 212 libros y hay 4 estantes, ¿no es cierto?, ya yo tenía en total 848 libros para repartir. ¿Correcto, amigos? Muy bien hecho. Yo los felicito a todos los que se conectaron a clase, que nunca fueron todos, siempre faltaron muchos, pero yo los felicito porque en realidad los que trabajaron conmigo hicieron un excelente trabajo. Nos vemos.